Muchas gracias. Y ahí las dejo muy buena compañía. Hola otra vez. Por supuesto que estoy muerta de susto. Y bueno, empezaré contándoles que Hace hace un un año, año, cuando cuando recibimos la noticia, un año o menos, no sé, cuando cuando recibimos recibimos la la noticia noticia de que íbamos a tener metamorfosis en Panamá, yo me hinqué de una vez y yo le dije, Señor, yo quiero dar un tema. Yo sé que tú me vas a usar y que tú quieres transmitir algo a través de mí a esas mujeres. Pero ¿cómo hago si yo no soy del grupo de servidoras? Y se lo comentaba a su ayer. Yo no soy del grupo de servidoras. Yo no he participado dando un tema y yo no voy a ir ahí de lanzada a decir que yo quiero dar un tema. Así que, Señor, haz lo tuyo. Y si tú quieres usarme, yo estoy dispuesta. Bueno, pasó un tiempo y Asu nos pregunta, nos dice que quien sintiera en su corazón compartir un tema, que le dijera. Y adivinen, me dio un terror y no le dije nada. Entonces empecé a pensar, será que es mi ego el que quiere salir? Porque, bueno, aquí está mi madre que por primera vez viene a Metamorfosis. Y ella no me dejará mentir, yo desde muy pequeña siempre fui muy inquieta, muy de participar en todas las actividades de la escuela, de ir al frente, de estar en la poesía, en el teatro, en toda la cosa. Así que empecé a pensar, ¿será que es mi ego el que está aquí a flor de piel? Entonces, Señor, dame una señal, porque yo no quiero ir allá a ser yo, quiero que seas tú. Y yo fui dejando pasar el tiempo y dejando pasar el tiempo. Y de repente, otra vez, a su consulta, nos recuerda. Y yo que no me decidía. Y estaba lavando platos y puse una alabanza. Y escuché esa alabanza como 2 o 3 veces. Y en un momento dice la alabanza, tu fidelidad me persigue. Y fue como cuando cae una monedita. Eso me quedó y empezaron a venir recuerdos a mí de la primera metamorfosis de la que participé, que fue la metamorfosis virtual. Allí se presentó una persona que no está aquí, compartió un tema, ella se llama Aura, y ella decía yo realmente no me acuerdo del resto de los temas, yo me acuerdo de lo que ella compartió y cómo lo compartió, cómo me transmitió a través de esa pantalla, de ese monitor. Y ella decía que ese vínculo con el Señor es como el vínculo con la mamá cuando nacemos. Ella hablaba de ese primer aliento, de ese aliento de vida. Y yo no hablo inglés, yo no soy bilingüe, yo entiendo lo necesario, pero a mí me gusta la música en inglés. Y esta alabanza que les digo que estaba escuchando, también la tengo en inglés, entonces la escucho en español, la escucho en inglés. Y cuando suena en inglés, escucho, la única palabra que me hace, que se me queda es breath, aliento. Y vinieron todos esos recuerdos. Cuando yo estuve en Santa Marta, mi segunda metamorfosis, yo me fui con Aura y le pedí que ella orara por mí. Y ella me dijo estas palabras. Yo te veo y pienso en Esther. Y yo me quedé, pero ¿qué tiene que ver Esther conmigo? Llegué a casa y empecé a hacer todos los devocionales que pude acerca de Esther, para poder entender de qué me estaba hablando. Esther, una reina, ¿yo qué tengo que ver con la reina? Pero bueno, leí 1000 veces.
Y en ese momento en que estoy escuchando esa alabanza en español, en inglés y lavando platos, yo le digo al Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Tú quieres que yo dé ese tema? Pero es que realmente yo qué he hecho, qué tengo yo de especial para ir a compartir un tema. Y me dice, lo que siento en mi corazón en ese momento fue, ¿quién dice que tu vida no ha sido la preparación para este momento? Y yo, wow, ahí ya. Yo dije, es el momento, es ya, esta es mi confirmación. Ahora dígale a su, "Mm, mañana le digo, mañana le digo, mañana le digo". Y yo que con miedo, que no me atrevía. Bueno, finalmente ya le mandé un mensajito, porque ni siquiera la llamé, le mandé un mensajito. Y cuando me asignan el tema, yo, ¿esto qué? Bondad y benignidad. Yo, no, 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 pero ¿cómo así? ¿Yo qué tengo de bondadosa y de benigna? ¿Cómo tú me dices que me estás preparando, que mi vida ha sido la preparación y entonces este es el tema? Aparte de que, como ella misma ha dicho, qué cosa tan larga. Cuando yo leí el título la primera vez, yo no entendí nada. A mí lo único que se me quedó fue bondad y benignidad. Cuidar ser continuamente llena de benignidad y bondad no permite que me goce en la injusticia, más me regocijo en la verdad y me asciende a nuevos niveles de poder de Dios. Wow, me dice una compañerita, ¿qué tema te tocó? Y yo todavía no me caía. Bondad y benignidad. Esta semana me tocó estar aquí en el hotel desde el lunes por temas de trabajo. Y tuve una reunión con una persona de un banco que nos atiende. Y esa gerente me pasa a buscar a la oficina y cuando yo me subo al carro me dice, no te conocía, pareces una chiquilla. Yo, ahí el ego, ¿no? Me dice, pero tú fuiste reina, ¿verdad? ¿De dónde? Yo nunca he sido reina. No, pero es que tú tienes como el porte. ¿Y saben qué pensé? Esther, Esther. Entonces, aquí en mi cabeza todo fue tomando sentido. Yo no había preparado el tema, no me había sentado, había muchas cosas en las que me estuve entreteniendo. Y yo, bueno, este es el último. Eh, y ojo, por favor, no piensen que es que yo ando por ahí así como en plan de reina, sino que lo que he entendido es que yo reflejo lo que hay dentro de mí, lo que el Señor ha puesto en mí. Anoche, Claudita me dijo, no te menosprecies. Y mientras estaba sentada ya escuchándola, entendí finalmente que si Dios me escogió para compartir con ustedes este tema, es que Él me preparó de alguna manera para poder venir y compartirles. Y que ciertamente habrá algo de Esther que puso en mí, y por eso ha venido diciéndomelo. Y no pretendo con esto que mis pies se alejen del suelo o que el ego me llene o me ciegue. Y quiero contarles que cuando empezamos este camino de metamorfosis, compartían las compañeras, sí, yo tuve esta revelación y yo tuve este sueño y yo sentí esto y yo nada. Y yo me iba ya a orar y me arrodillaba. No me revelas nada. Un sueño, una cosa que sintió en el corazón, una cosa que vio,
que si oró, que si vio los ángeles, que si bajaban, que no, yo nada, pero ¿qué pasa? ¿Por qué yo nada? Un par de días después, mientras estoy orando, yo tengo esa visión del columpio. Y aquí envié en ese columpio a una niña que caminaba hacia ese columpio y tenía ese encuentro con Dios, ese encuentro con el Padre, para reconciliar esa pequeñita que en algún momento tuvo el corazón herido y que la llevó a ser la mujer herida, frustrada, enojada, sin voz, marchita, que es o somos hoy. Cuando yo tenía 9 años, descubro la infidelidad de mi padre y eso ocasionó mucho rencor en mí. Aun cuando en mi casa mi mamá no nos hablaba mal de mi papá, yo veía las cosas que hacía y cómo nos trataba, cómo estaba ausente, cómo nos maltrataba física y verbalmente, emocionalmente, las ausencias, las mentiras. Y eso causa dolor. Y cuando se es pequeño, no entiendes. Por más que trates de explicarte, si alguien no te cuenta o no te explica, tú solo no lo logras descifrar. Y yo empecé a culparme pensando que yo había hecho algo mal para que mi papá dejara de quererme. Y con esa idea crecí, llena de resentimiento, llena de frustración, llena de rabia. Eso me llevó a deprimirme, me llevó a intentar quitarme la vida. Hice intentos de suicidio varias veces, estuve hospitalizada por un intento de suicidio, estuve en una sala de salud mental después del intento de suicidio. Y el psiquiatra que me atendió y los psicólogos y todo ese grupo de personas me decían que yo tenía que perdonar. Y yo les decía que no me da la gana. Así, no me da la gana. Yo no hice nada. Yo no tengo que perdonar a nadie. Y seguí mi vida llena de esa rabia, de ese resentimiento y de ese profundo dolor, porque ese dolor es el que nos lleva a ese resentimiento. Y probablemente muchos de ustedes ya conocen mi historia. Anduve por la vida así, llena de rabia. Hasta que finalmente me encontré con el Señor Jesús y empezó a transformar mi vida. Y es impresionante cómo el Señor escoge a las personas para que nosotros las escuchemos y recibamos ese mensaje. Y yo le decía a Papá Dios, yo le digo, pa, en serio, pa, cuando mi querida Elvia comentó que la doctora Iliana Orantes iba a estar aquí, yo estaba en serio, es como, wow. Cuando yo empecé en otro ministerio, me hablaron del perdón, yo me negaba, como me había negado a lo largo de mi vida. Hasta que finalmente escuché un testimonio, el de la doctora Iliana. Y ese día yo les puedo decir que la idea del perdón para mí cambió por completo. Yo empecé a ver todo de una forma distinta. A partir de ese momento, mi oración empezó a cambiar y yo empecé a pedirle a Dios que me diera un corazón perdonador. Eso era lo que pedía. Yo no sabía qué iba a pasar, pero eso era lo que salía de mi boca. Yo quiero, Señor, un corazón perdonador. Incluso yo tenía alrededor de 20 años de no hablarle a mi papá. Yo me lo podía encontrar en la calle y para mí era un completo extraño. Evitaba verlo, miraba para otro lado, no me lo cruzaba. Era, de veras, yo lo odiaba con todas las fuerzas de mi corazón. En mi corazón no había cabida para otro sentimiento. Obviamente, yo era una mujer que estaba enferma. Me dolía la cabeza constantemente, no podía dormir,
estuve en el salón de operaciones 7 veces, tengo cicatrices por operaciones más que Rambo, o sea, por todos lados tengo una cicatriz, que siempre estaba enferma. No entendía por qué. Obviamente, lo que había en mi corazón me lo estaba causando. Estaba comiéndose mi interior. Eso sin mencionar la clase de mujercita que era. Grosera, antipática, desagradable. Eso sí, oscuridad en casa y luz allá afuera. Mi mamá, que no es mentira, ahí está, aquí está, me decía, oye, pero tú eres como lunática. Porque estaba bien ahorita y al ratito estaba loquita por completo, pero loquilla, loquilla. Gritaba. Bueno, yo no puedo decir. De verdad que mi madre es una santa, porque nunca jamás me trató mal, me dijo una grosería, me habló feo, me regañó de una forma que me hiciera sentir mal, que me ofendiera, nunca. Sí, estaba ahí llamándome la atención y tratando de corregirme, pero siempre en amor. Y yo era tan loquita, pues, tan loquita que mis hermanos me decían la loca. Y cuando conocí a quien hoy es mi esposo, se referían mis hermanos y mi esposo a mí como la loca. Imagínense cómo andaba. Y finalmente, después de cerca de un año, el Señor me concede ese perdón. Yo sentí que fui liberada, que mi corazón se liberó de ese resentimiento, de ese odio. Qué cosa tan linda. Lloré muchísimo. O sea, me salió un llanto de por aquí, vacié todo lo que había en mi corazón, pero me dijeron una cosa muy importante. Sí, ya perdonaste, pero ahora te toca ir a hablar con tu papá. Ah, no, 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 pues sí, ya yo perdoné. No me atrevía. Finalmente, como el Señor tiene sus maneras, me llevó a hablar con mi papá. Después ya les digo, yo tenía más de 20 años de no dirigirle la palabra a mi padre. Fui a su casa y yo le dije a Dios, mira papá, yo voy, pero si no está ahí, yo no vuelvo. O sea, encima de todo, yo le puse las condiciones, ¿no? Yo voy, si no está, yo no regreso nunca más ahí. Yo no sé qué vas a hacer, pero yo no vuelvo. Miren, yo llegué a la casa de mi papá, me estacioné y venía entrando el carro de mi papá detrás de mí. Él ni siquiera estaba en su casa. Él justo llegó después de mí. Y cuando me vio, se bajó del carro y me vino a saludar y él pensó que había pasado algo malo. Después tantos años sin verme. Y me dice, ¿qué pasó? Yo, nada, que lo vengo a visitar. Yo así, pues, no, que no pasó nada, que nunca ha pasado nada. Bueno, entramos a su casa, conversamos y así, cualquier trivialidad, ¿no? Sí, ¿cómo está? No sé qué. Bueno, me senté y le dije, papá, yo estoy aquí porque yo realmente he pasado toda mi vida odiándolo, pero odiándolo con todas las fuerzas de mi corazón. Pero hoy he decidido, con el favor y la ayuda de Dios, y en el nombre de Jesús, que esta cadena de odio se rompe y yo no voy a continuar con esto. Mi papá me dijo, tú no sabes cuántas veces yo le pedí a Dios esto. Mi papá tenía un tema en su columna que le causaba mucho dolor producto de una operación. Y yo le dije que quería orar por él. Yo ni siquiera lo podía apretar fuerte porque le causaba mucho dolor. Yo oré por él y me dijo, a mí no me importa si Dios no me sana. Él me dio lo que yo había estado esperando. Y esto es más importante.
que esa sanidad. Y realmente eso fue algo que a mí me voló la cabeza. Yo nunca, jamás esperé esa reacción de él. Gracias. A partir de ese momento, nosotros empezamos a tener una relación, pero yo no conocía a mi papá. Yo realmente no sabía mayores cosas de mi padre porque yo me perdí toda mi vida de relación con él. Y pasaron los años, todos los días nos saludábamos. Yo comparto con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, un devocional diario, nos saludamos todos los días. Aprendí, gracias al Señor Jesús, a decirle a las personas que amo, que las amo. Yo le digo a mi madre todos los días que la amo, cuando antes nosotros no hacíamos eso. Nosotros nunca, jamás. Y no digo que no nos amemos, sino que no lo decíamos, no acostumbrábamos a decirlo. Y al principio a mí me da como temor decirle a mi mamá que la amo porque no era algo que nosotros acostumbrábamos a hacer. Y al principio yo no recibía una respuesta, pero ahora cuando yo no le escribo, ella me escribe y me dice cuánto me ama todos los días de nuestras vidas, sin importar dónde estemos, todos los días nos decimos cuánto nos amamos. Porque saben una cosa, hoy estamos aquí, hoy es un regalo, pero yo no sé qué va a pasar mañana. Y yo no quiero perder la oportunidad nunca más de decirle a quien amo que lo amo. De decirle a alguien que se ve hermosa. Y ustedes me han escuchado que yo les digo, ay, pero qué linda. Miren, niñas, yo no le digo a nadie que está lindo por quedar bien, porque es que a mí se me nota en la cara cuando yo estoy siendo hipócrita. Cuando yo le digo a alguien que está linda, o que está lindo, o que algo le queda bien, es porque se lo digo de mi corazón. Entonces, en diciembre del año pasado, mi papá me llama un día y no se sentía bien. Hablamos poco, pero me dijo que no se sentía bien. Quiero decirles que a veces yo no le contestaba. A veces me llamaba y en el momento no le contestaba. Lo llamaba después. Pero ese día, sin pensarlo, inmediatamente le contesté. Hablamos un ratito. Una semana después, mi papá estaba en el hospital con un coma inducido por un tema renal. 24 horas después, mi papá falleció. Estaba aquí en Ciudad de Panamá ese día, 21 de diciembre. Llamo le mandé un mensaje a quien era su esposa, porque mis papás pues se divorciaron. Había pasado todo el día y no había sabido de ella para preguntarle las noticias, cómo iba. Y ella me llama y me llama llorando y me dice, no me atreví a llamarte, pero hace unos 20 minutos tu papá falleció, le dio un infarto y no lo resistió. Por supuesto que es doloroso. Y ¿saben qué pensé? Inmediatamente después del shock tan fuerte. ¿Qué hubiera pasado o cómo yo me sentiría en este momento si yo no hubiera perdonado a mi papá? ¿De qué tamaño sería la culpa que yo estaría arrastrando? Y tuve paz en medio de esa situación, en medio de ese dolor, tuve paz. Y a partir de ese momento, el recuerdo que viene a mí es a mi papá sonriendo.
yo cerraba los ojos y lo veía sonriendo. Sé que él se puso a cuentas con Dios. Mi papá no cambió, yo cambié. Y yo cambié cuando decidí perdonar. Porque es que cuando perdonamos, es como cuando tenemos una vasija llena de arena y la volteamos, sacamos toda la arena y queda completamente vacía para que la llenemos con algo nuevo. Así mismo quedó mi corazón cuando yo perdono. Y para mí, la forma de que el Espíritu Santo llene mi corazón o haya llenado mi corazón con sus dones fue cuando lo vacié de toda la inmundicia que había allí en ese corazón. El perdón es una decisión. Y para empezar, hay que reconocer las faltas. Y eso fue lo que yo empecé a hacer, reconocer mis errores, reconocer mis faltas y empezar a confesarlas al Señor. Yo iba, me arrodillaba y con vergüenza, se los digo, aunque nadie más me veía, porque yo estaba sola, Dios y yo, Jesús y yo, el Espíritu Santo y yo, decir a viva voz que soy egoísta, que me cuesta controlar mi lengua, que soy buena haciendo comentarios, me cuesta controlar el dedito que juzga o critica, soy arrogante muchas veces, egoísta. No es fácil reconocer sinceramente cuáles son esas cositas malucas que seguimos haciendo. Pero es más difícil cuando identificas en otras personas esas cositas malucas que te las están haciendo a ti. Porque es que entonces es muy fácil convertirse en víctima. Y yo aprendí de mi querida Azu que uno no puede hacer una fiesta de compasión. Y yo era esas víctimas, que mi esposo me decía una cosa y yo estaba, ay, herida, y no le hablaba y miraba para allá y me descubro haciéndolo, pero ahora cuando me descubro, me voy corriendo donde tengo que ir, a los pies del Señor. Y yo, qué pena, yo no quiero estar en esta tontería. Y ya me suelto y sigo, pero me doy cuenta. Pero lo que sí me cuesta todavía es orar por aquel que es maluco conmigo. Y el año pasado yo le decía a las chicas, cuando compartí con ellas, que fue mi año del amor, de amar al prójimo. Y cómo me cuesta amar al prójimo. De verdad se los digo. A ustedes las amo porque las conozco y me caen bien y son chéveres, lindas, bellas del mismo grupo. Pero hay gente que me cuesta. Y, y no tiene gracia amar al que me ama o amar al que me cae bien. La prueba y lo que de verdad demuestra si yo soy benigna es cuando amo a los demás, a ese prójimo que no me gusta. Y yo les quiero decir que muchas veces yo me he arrodillado a orar y le digo al Señor, pero pa, es que yo no quiero orar por... Pero voy. No, no, entiéndeme, no quiero, pero voy. Aquí estoy, bueno, a las malas, pero voy, ayúdame, ayúdame. Y lo hago. Y después que lo hago, como, porque se va haciendo más fácil. Yo voy reconociendo lo que soy y voy soltando lo que tengo allá adentro. Y yo escribí algo para compartirles. ¿Ustedes leen la Biblia? Todas.
Vamos a ver si ustedes ubican este versículo. Bueno, estos versículos. Escuchen. Y Jesús murmuró, y su corazón se mantenía endurecido por la falta de perdón y el gran resentimiento que guardaba por sus discípulos. El Judas que lo traicionó por dinero y Pedro que no hace más que negarlo después de haberle dicho que incluso moriría por él. ¿Y qué tal el rencor hacia su padre que lo envió a este mundo a sufrir, a ser rechazado, maltratado, juzgado y finalmente a la muerte, muerte dolorosa y vergonzosa? Y encima de todo, para cerrar de manera monumental, ni le hace caso cuando está colgado en la cruz y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde le suena? ¿Alguna vez lo han leído? ¿Qué tal si ahora le ponemos el nombre de cada una de nosotras? Y Ginette murmuró. ¿Cuántas de ustedes murmuran? Me imagino que son cositas mías nada más, ¿verdad? Porque aquí nadie murmura. ¿Cuántas? ¿Cuántas murmuramos? ¿Cuántas le guardamos rencor, resentimiento, cositas? Yo no sé cómo dicen los colombianos, ¿cuántas nos sacan la piedra? Ese colombiano, ¿verdad? ¿Cuántas nos sacan la piedra? ¿Cuántas amiguitas, cuántas vecinas, cuántos vecinos, cuántos compañeros de trabajo que dan, que los queremos ahorcar? Que no, eso, no colaboran. El papá, el papá que nos abandona, el papá que cuando lo necesitamos no está. A mí me costó tanto entender el amor del Padre, de Dios para conmigo, porque yo no recibí ese amor de mi papá. Yo le decía a Dios, pero ¿cómo yo voy a entender cómo es que es ese amor tuyo si ni siquiera lo viví con mi padre? ¿Cómo? ¿Cómo? Y durante la pandemia, Dios siempre se luce conmigo. Lo hace, yo le digo a él, yo soy lentita y a mí me cuesta, entonces por favor sé evidente, suéltamelas así, claritas, que a mí me queden muy claras. Y lo recuerdo claramente, yo iba bajando una escalera, yo le había hecho la pregunta y el Señor me dice, y aquí están las niñas, mis compañeras de grupo, que ya lo han escuchado, que ya han escuchado lo que voy a decir. Y el Señor me revela que el amor de Él es semejante al amor que me da mi madre. Y yo, ¿cómo así? Es que cuando tú quieres algo, y es que es así, yo solamente le digo a mi mamá, a mí me gusta esta servilleta, mira qué bonitos los colores, le estoy diciendo que me gusta, no se la estoy pidiendo. Y la próxima vez que mi mamá me llama, me dice, hija, compré la servilleta. O ella ve una cosa que a mí me gusta, como la mariposita, como los aretitos, y ella me lo compra sin que yo se lo pida. Y ella es mi mamá que me trajo al mundo y es una mortal como tú. Imagínense lo que hace el Señor. Entonces, Dios me deja ver, aunque yo no tuve ese papá amoroso en la tierra, tengo esa mamá amorosa que se antepone a mis necesidades, que me conoce tanto, que es capaz de escoger algo, que conoce mis gustos y que me complace simplemente porque es mi mamá. Así entiendo yo el amor del Padre para conmigo. Cuando nacemos, dicen los médicos, que ese primer aliento, volviendo a aquello que decía ahora en esa metamorfosis, ese primer aliento es ese intercambio con la mamá. Ese primer vínculo lo tenemos con la mamá. ¿Saben yo qué creo?
Cuando nosotros lloramos, cuando nos sacan del vientre de nuestra madre, el primer llanto no es en el pecho de nuestra madre, es allá solitos. Ese primer aliento es con nuestro Padre Celestial, que ahí nos está diciendo cuánto nos ama. Y después nos pone en los brazos de nuestra madre, para continuar ese amor, para que sigamos sintiendo ese amor que Él nos da. Y yo creo que por eso yo tuve esa revelación del columpio cuando era pequeña, cuando era una niña. Y por eso yo quiero que hoy ustedes regresen a ese momento de la infancia, antes de que les lastimaran el corazón, antes de que conocieran lo crudo de la vida, lo duro que puede ser. Y les voy a dejar una tarea. Ahora en sus libretitas, escriban eso que le quieren confesar al Señor, eso que tienen en el corazón, que ustedes saben que no es bueno, que ustedes saben que es como lo peorcito de cada una. Yo no lo voy a ver, esta es una tarea que yo no voy a calificar, yo no lo voy a ver, pero escríbanlo. Y en su momento de oración, a solas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, confiésenlo con su boca, con voz audible, no lo hagan mentalmente. Escúchense diciendo: yo soy egoísta, yo soy envidioso, pero Señor, no quiero seguir siéndolo. Quiero rendirlo a tus pies. Quiero soltar todas las cargas. Y si tienen que perdonar, las invito a que se den la oportunidad de liberarse de la carga del resentimiento y del odio, para que esos dones maravillosos, para que esa bondad y esa benignidad entre a morar en sus corazones. Créanme que vale la pena. Hoy yo les puedo decir que sí soy una reina, una princesa, porque soy hija del rey de reyes. Como me dijo Claudita, no me menosprecio más. Si alguien ve en mí eso que mi padre ha puesto en mí, pues lo voy a celebrar con mi padre y trataré cada día de seguir reflejando ese amor del Padre. De que ya no sea primera de Ginette 2 al 7, que ya no sea eso, que ya no me identifiquen porque grito, porque peleo, porque argumento, porque soy desagradable, porque soy, yo no sé, hipócrita, porque me gusta estar hablando de la gente a sus espaldas, porque no cierro la boca, porque no me muerdo la lengua para hacer un comentario que nadie me ha pedido y que no va a edificar a nadie. Niñas, yo le pido esto todos los días, que me amarre la lengua a la cintura si toca, que me la muerda, porque yo sé que ese es mi peor, mi talón de Aquiles. Ese es el que me cuesta. Pero estoy consciente. Y saben, cuando estamos conscientes y soltamos la lengua, nos damos cuenta. Y a mí me da vergüenza cuando voy ante el Señor. Entonces, como no quiero estar pasando vergüenza, trato de mejorarlo. Para terminar, yo quiero, ya les doy la tarea, por favor, tómensela en serio. Yo quiero que allí donde están, cierren sus ojos y, aunque yo no tengo voz de papá, y creo que tampoco tengo voz masculina, espero, cierren sus ojos e imaginen que es su padre el que les va a hablar en este momento. Querida hija, hay algo, perdón, querida hija, hay algo que quiero que guardes
en lo más profundo de tu corazón, especialmente en esos momentos que la tristeza y la duda te envuelven. Eres mi creación más querida y nada, absolutamente nada puede cambiar el amor infinito que siento por ti. Sé que a veces te sientes pequeña, insuficiente, como si no fueras capaz de enfrentar los desafíos de la vida. Pero te digo algo desde lo más profundo de mi ser. Esas sensaciones no reflejan la verdad. La verdad es que te hice con un propósito, con una fuerza interior que a veces tú misma no puedes ver, pero que está ahí esperando a que la descubras. Desde el primer momento en que te formé en el vientre de tu madre, puse en ti cada detalle con amor y cuidado. Créeme, no hay error en ti, ni una sola imperfección que no haya sido parte de mi diseño perfecto. En tus ojos, en tu sonrisa, en tu esencia, deposité una luz que brilla con una intensidad única. Una luz que aunque a veces se esconde detrás de las nubes del dolor, nunca se apaga. A veces, mi niña, el mundo es ruidoso y cruel y te hace dudar de quién eres. Te lleva a compararte, a sentirte menos, a pensar que no eres suficiente. Pero quiero que recuerdes siempre esto. Tú eres mi obra maestra y no necesitas ser como nadie más. No hay otro ser en todo el universo que pueda ocupar tu lugar. Eres única, especial, preciosa a mis ojos. Cuando caminas por el valle de la sombra, cuando el peso de la vida se hace demasiado, quiero que sepas que estoy contigo. Cada lágrima que derramas, cada suspiro que emites, yo los escucho y los guardo en mi corazón. Nunca estás sola, aunque a veces te sientas así. Yo estoy aquí, siempre sosteniéndote, guiándote, esperando que te levantes y que veas que hay un camino lleno de luz frente a ti. No permitas que las mentiras del mundo apaguen tu espíritu. Yo te he dado la capacidad de levantarte una y otra vez, de enfrentar cada obstáculo con la certeza de que no hay nada que no puedas superar. Tienes una fuerza que viene de mí, una fuerza que es más grande que cualquier adversidad. Por eso quiero que cuando te mires al espejo, veas lo que yo veo, una mujer amada, valiosa, con un corazón lleno de bondad y un alma capaz de lograr grandes cosas. Llora si necesitas hacerlo. Hazlo. Deja que tus emociones fluyan, pero nunca olvides que mi amor por ti es eterno, inquebrantable y por favor, nunca, nunca dudes de tu valor. Nunca creas que no eres digna de todo lo bueno que he planeado para ti, porque yo creo en ti más de lo que puedes imaginar. Y tengo un propósito para tu vida que es más grande de lo que ahora puedes ver. Mi querida hija, mi amada hija, quiero que en este momento con tus ojos cerrados dejes que todo el ruido del mundo se desvanezca, que cada preocupación y cada duda se disuelva en el silencio y sientas mi presencia junto a ti, tan cerca como el latido de tu propio corazón. Estoy aquí a tu lado, rodeándote con mis brazos de amor, susurrando en tu alma la verdad que nunca debes olvidar. Yo te amo. Eres amado, profundamente amado. Nunca permitas que la tristeza te haga olvidar que mi luz brilla siempre, incluso en los días más oscuros. Quiero que imagines una luz, imagina mi luz envolviéndote, una luz pura y brillante que disipa toda sombra, toda tristeza y todo temor. Esa luz es mi amor por ti, un amor que te sostiene cuando sientes que no puedes más,
una luz que te levanta cuando caes, que te lleva hacia adelante cuando el camino parece incierto. Quiero que te sientes, que respires, deja que inunde cada rincón de ti, porque esa luz es tuya, es mi regalo para ti, porque te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por eso, hija mía, mi pequeña niña, cuando sientas que el peso del mundo es demasiado, cuando las voces de la duda intenten ahogar tu espíritu, por favor, regresa a este momento, regresa a mí. Cierra tus ojos y siente mi presencia. Y recuerda que soy yo quien te creó. Soy yo quien te conoce mejor que nadie, quien te ama más. Nunca estás sola, nunca estás sin amor, porque mi amor es tuyo para siempre. Con todo mi amor, tu Padre Celestial. Gracias, chicas.